En base a las distintas inquietudes que surgen en el gremio comercial, sobre todo en la parte hotelera, con el tema de pagar derechos de autor, este jueves se realizó una charla para conocer cómo es el proceso de cancelación y a quiénes hay que pagar y cuál es el precio. Pues no todos los hoteles tienen las mismas habitaciones o no todos los negocios como restaurantes tienen la misma capacidad. Por la protección de las obras, de qué manera se puede hacer el pago del derecho de autor, quiénes están legitimados para hacer ese cobro. Se les explicó que tanto la gestión individual como la gestión colectiva está permitida por la ley y de qué manera se efectúa el cobro. La principal inquietud es que cómo es la protección del derecho de autor, cómo opera el derecho de autor y de qué manera se realiza el cobro por parte tanto de los gestores individuales como de los gestores colectivos y cuáles son los requisitos legales que se deben cumplir tanto por unos como por los otros. Los comerciantes pueden acordar cómo es el tiempo de pago con las sociedades colectivas de los derechos de autor. Quincenal, mensual o anual. Las licencias que otorgan las sociedades normalmente es para el uso de las obras de manera anual, ¿sí? También los gestores individuales pueden llegar a un acuerdo para el pago de la tarifa y esas tarifas se pueden pagar, como le digo, en cuotas mensuales o de manera anual. Eso depende de la concertación que se haga con cada usuario. La Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene la atribución legal de impartirle autorización de funcionamiento y de otorgarle personería jurídica, pero solamente a las sociedades de gestión colectiva. Pues aquí está relacionado todas las personas que tienen hasta una tienda, entonces es importante que esta charla que nos dio el doctor Jaime Balaguer de la jurídica de representación de derechos de autor fue muy importante para dilucidar las falencias que teníamos como productores o generadores de turismo. Pues creo que quedó un poco más amplio, que es importante estar asociado para poder llegar a hacer negociaciones con las entidades que recaudan derechos de autor. Es ineludible que sí tenemos que pagar los derechos de autor, porque donde se tenga un televisor, un radio, ahí está apareciendo los derechos de autor. Entonces, sea que tengamos música colombiana, música de nuestra región o música de un autor extranjero, pues tenemos que pagar esos derechos. Yo a veces veo que los empresarios estamos como enfrascados en que ¿para qué les tenemos televisores a los turistas? Entonces, ¿qué les queremos tener? O sea, a nuestros visitantes, porque también necesitan de pronto saber de una noticia, de pronto de una música, poner algo que les pasó en el día. Bueno, entonces tenemos que vender todo. Lo que sí hay que hacer es llegar a unos acuerdos entre todos para poder establecer unas tarifas que no sean tan exorbitantes como las que algunos asistentes sacaron a la luz pública. Por ejemplo, un hotel de Barichara de 4 o 5 habitaciones donde paga 800.000 pesos por tarifa Saico de Asimpro al año. Entonces, pues todos estamos afanados que digamos, esta región o en el país está parada la economía y entonces uno a veces piensa que nos están cobrando demasiado. Y pues es llegar a acuerdos, creo, con esas entidades para poder, digamos, establecer unas tarifas mucho más viables y económicas. La importancia de esta charla es evitar los cobros excesivos que se estaba presentando en algunos hoteles, donde su capacidad a veces no llegaban ni a 7 habitaciones. También nos dijeron que es importante pues pagar, sin embargo el cobro es excesivo, entonces a eso tenemos que hacer un camino legal, por decir, empezar con una socialización y pues todo el mecanismo legal que tenemos que llegar para que ese cobro no sea excesivo. Y también pues nos recalcaron que no es no pagar. La idea es pagar, pero obviamente un poco más económico, y decir, reunirnos, congregarnos para dar esa queja ante las entidades correspondientes. La Policía Nacional también hizo parte de esta charla, ya que son ellos los que visitan los establecimientos para verificar si se está cumpliendo con todos los requisitos, entre esos el pago a los derechos de autor. La Policía Nacional lo que hacemos es pasar revista, verificar si tiene el documento que soporte que estaban pagando los derechos de autor de las obras que se estén reproduciendo en su establecimiento. En caso de no tenerlo, puede ser objeto de cierre inmediato, o si muestra algún documento donde esté haciendo el trámite, pues se puede citar para que presente posteriormente este documento
que es obligatorio para poder ejercer la actividad comercial. El tema del pago de derechos de autor, algunos presentan las solicitudes, algunos los tienen en regla, pero generalmente o a nivel general hay cierta ambiente de demora en el pago de los derechos de autor. Entonces hacemos un llamado pues a los establecimientos a que se pongan al día con estos temas, pues porque es un requisito legal que nosotros debemos verificar que se cumpla para poder ejercer la actividad económica. Ya la decisión de si lo quieren hacer con el gestor individual o que sea con el gestor grupal, pues es decisión de cada uno, pero lo importante es tener el documento que sustente que se están pagando y que se está cumpliendo con este requisito.